Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Celebrando Restauración. Mi nombre es Carlos Molina. Soy un creyente en Jesucristo que batalla con la inseguridad y de igual manera he batallado con los defectos de carácter. Pero así como dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lección número 15 que lleva por título Victoria. Y es el principio número 5 que estamos observando el día de hoy. Y dice así: para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter. Mateo 5:6 dice: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. También el paso número 6 nos recuerda que estamos completamente listos para que Dios remueva nuestros defectos de carácter. La palabra de Dios en Santiago 4:10 nos recuerda: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Y el paso 7 dice: humildemente le pedimos a Dios que remueva todas nuestras deficiencias. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Dios es fiel y justo para perdonar y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. En este día vamos a repasar el principio 5. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo puede tener victoria sobre sus defectos de carácter? Y vamos a usar el acróstico Victoria en este día. Y la primera letra es la letra V: voluntariamente me someto. La segunda letra es la letra I: identifique los defectos de carácter. La letra C es para cambie su mente. La letra T es para total entrega de los defectos de carácter. Y esto es entregarle nuestros defectos de carácter a Dios. Ser conscientes al respecto. ¿Cuáles son mis defectos de carácter? E intencionales a entregárselos a Él. Y la letra O de nuestro acróstico es para que obre un día a la vez. Tenemos que caer en la desesperación y queremos ver los cambios ya. Debemos de ser precisos al conocer cuáles son nuestros defectos de carácter y de igual manera conscientes de que esto va a llevar tiempo. Sin embargo, como mencionaba, aquel que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará, no la dejará a medias, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que será un día a la vez. Y la letra R de nuestro acróstico es para recuperación, es un proceso. La letra I es inicie, no esperes para mañana, inicia ya. Y la última letra del acróstico es la letra A: admita que necesita cambiar. El paso que debemos de tomar y debemos de ser conscientes al respecto es a tomar ese paso de someternos voluntariamente. Voluntariamente me someto a cada cambio que Dios quiere que haga en mi vida y humildemente le pido que quite mis defectos. La Biblia dice que debemos hacer una ofrenda de nuestras propias vidas a Dios. Por lo tanto, dice la palabra de Dios: hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Cuando usted aceptó este principio, tomamos la decisión más importante de nuestra vida, que es entregar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Esa decisión nos puso en una buena relación con Él. Ahora somos aceptos y Él también nos aceptó y nosotros hemos aceptado y hemos determinado seguir a su Hijo Jesucristo. Ahora Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y bien podemos decir que Él es nuestro poder sobrenatural. Luego comenzó a trabajar en usted mismo. ¿Recuerdas? Hiciste un inventario moral minucioso y valiente de lo que es tu vida.
El primer paso hacia la victoria fue reconocer el enemigo. Mi inventario me mostró que yo era mi mayor enemigo. Después se volvió limpio al admitir y confesar a usted mismo, recuerda, a Dios y a otra persona sus fallas y sus pecados. Probablemente por primera vez en su vida, usted fue capaz de quitarse los lentes empañados de la negación y ver la realidad con un enfoque claro. Ahora, hay que identificar los defectos de carácter. Empiece por la I en victoria. Identificar cuáles defectos de carácter desea trabajar primero. Regrese a las fallas, defectos y pecados que descubrió en su inventario. Caer no lo hace un fracasado, es más, todos caemos, pero lo que nos da la victoria es en quién confiamos, que es el que nos ayuda a ponernos de pie. Así que si caemos, no somos un fracaso. El problema es quedarnos ahí. Sí, Dios no solamente desea que admitamos nuestras faltas, Él desea hacernos perfectos. ¿Recuerda? El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Dios desea darnos un futuro y una esperanza. Él no solamente desea perdonarnos, también desea transformar nuestras vidas. Así que pídale primero a Dios que elimine esos defectos de carácter que le están causando más dolor. Y hay que ser específico a este respecto. Dice la palabra de Dios en Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Así que trabaja en tu mente, cambia tu mente. La letra C significa cambie su mente. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 que cuando usted se vuelve cristiano es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Así que los cambios que van a suceder son el resultado de un esfuerzo en equipo. Tu responsabilidad es actuar para seguir la dirección de Dios para ese cambio. Pero debes permitirle a Dios que Él sea quien haga la transformación, la renovación de su mente. Recuerda Romanos 12:2. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la santificación que se disfruta al seguir al Señor. Transformar algo significa cambiar su condición, naturaleza, función e identidad. Dios quiere cambiar más que solo nuestro comportamiento. Él desea cambiar la forma en que nosotros pensamos. Simplemente cambiar el comportamiento es como cortar la maleza sin arrancarla desde la raíz. La maleza siempre vuelve a crecer, pero necesitamos nosotros cederle el control a Dios, quien es el que transforma nuestras mentes. Total entrega. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la T en victoria, total entrega. Y esto es de nuestros defectos de carácter a Jesucristo. Descansar en su fuerza de voluntad ha bloqueado su recuperación, sus esfuerzos anteriores para cambiar por usted mismo, sus heridas, sus complejos y hábitos, pues no tuvieron éxito. Pero si usted hace lo que dice la palabra de Dios en Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Ese, querido oyente, es la fórmula para el éxito. La humildad no es una mala palabra, es ser humildes de corazón. Y esto no significa ser débiles, porque en muchas ocasiones tendemos nosotros a relacionar
la humildad, ya sea con pobreza o con debilidad, pero no necesariamente. La humildad es tener un concepto correcto de sí mismo, vernos como Dios nos ve. Usted no puede alcanzar en su recuperación la humildad hasta que entregue sus defectos de carácter a Jesús. Déjalos ir y permite que Dios obre. La siguiente letra es la letra O de obre un día a la vez. Sus defectos de carácter no se desarrollaron de un día para otro, así que no espere que desaparezcan al instante. La recuperación se produce un día a la vez. Es necesario que trabaje con las heridas, que trabaje con los complejos, que trabaje con los hábitos de toda una vida. Tal vez haya oído un refrán que dice, la vida por metros es dura, por centímetros un paseo. Esto mismo fue lo que dijo Jesús. Dice Mateo 6:34, no te afanes por el mañana, que el mañana está en manos de Dios, solo pues confía en Él. Ahora, la siguiente letra es la letra R. Recuperación es un proceso, no sucede en un día, es un proceso. No te desanimes, la recuperación es un proceso. Ya vas avanzando, ya vas llegando, pero es un proceso. Aún no hemos llegado al final. Esto es un día a la vez, luego otro día a la vez. Una vez que usted le pide a Dios que le quite sus defectos de carácter, comienza un viaje que lo llevará a una nueva libertad de su pasado. No busques perfección, pero regocíjate en un proceso que es un proceso seguro. Esto es en las manos del Señor. Lo que necesita buscar es mejorar pacientemente, un pasito a la vez. Otra vez, Filipenses 1:6, el que comenzó en usted, en nosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La letra I de nuestro acróstico inicie. Necesita disponerse a que Dios obre juntamente con usted. Ahora está considerando lo que el paso 6 dice, que está completamente listo para que Dios remueva todos, oye bien, todos sus defectos de carácter. Usted está en un punto en su recuperación en el cual dice, ya no quiero vivir de esta forma. Quiero deshacerme de mis heridas, de mis complejos, de mis hábitos, pero la pregunta surge, ¿cómo lo hago? La buena noticia es que no estás solo. Esta es la buena noticia de que tú no eres quien lo va a hacer solo. El paso número 6 no dice, está completamente listo para quitarse usted mismo todos los defectos de carácter. No, el paso 6 lo que dice, que está listo para que Dios remueva mis defectos de carácter. La última letra en victoria es la letra A, y esto es para que admita que necesita cambiar. Mientras mantenga la confianza en usted mismo, es imposible una verdadera confianza en Jesucristo. No podemos confiar en mis habilidades y en Cristo a la misma vez. Tenemos que quitar la confianza de nosotros mismos y depositarla solamente en Jesucristo. Y esto es algo que se hace voluntariamente. Cada cambio que Dios desea hacer en su vida y cada paso que Dios desea llevarnos adelante en nuestra vida debe de ser hecho sometiendo nuestra voluntad a Él y humildemente, recuerda lo que dice el paso, humildemente pedirle que quite nuestros defectos de carácter. Dios está esperando cambiar nuestras debilidades en fortalezas. Todo lo que necesitas hacer es pedírselo humildemente. Nos recuerda una vez más la palabra en Santiago 4, versículos 6 al 8. Dios da fuerzas al humilde y se opone a los orgullosos y soberbios.
Después dice, sométanse humildemente a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Para hacer cambios en nuestras vidas, todo lo que tenemos y necesitamos hacer es estar completamente preparados para permitir que Dios sea quien nos haga cambiar. No somos el comité del cómo ni del cuándo. Somos el comité de preparación. Todo lo que tenemos que hacer es estar listos. En esta ocasión, tú le puedes decir a Jesús, Jesús, toma mis defectos de carácter, sácalos de mí. Pero sé consciente que esto sucederá un paso a la vez. Jesús te pregunta, ¿deseas ser sanado? ¿Quieres cambiar? Tú debes de elegir eso. ¿Quieres cambiar? ¿Deseas ser sanado? Bueno, de eso se trata el principio 5. Vamos a culminar con una oración. Pero antes de orar, después de esta oración, quiero que escuches el testimonio de José, que viene inmediatamente después de que yo diga amén. Oremos. Querido Dios, muéstrame tu voluntad cuando trato con mis defectos. Ayúdame a no resistirme a los cambios que tú has planeado para mí. Necesito que dirijas mis pasos. Ayúdame a estar en el hoy, no a escarbar el pasado o perderme en el futuro. Te pido que me des el poder y la sabiduría para hacer lo mejor que pueda hoy. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Me llamo José, creo en Jesucristo y le estoy muy agradecido. Lucho con la codependencia. Mis primeros recuerdos se remontan probablemente al jardín de infancia y a los comienzos de la primaria. Yo era un niño muy feliz y extrovertido. Era muy activo, estaba lleno de gozo y de energía, y me sentía seguro y cómodo dentro de mi propia piel. Mi familia estaba compuesta por mi madre, mi padre, mi hermano, 3 años mayor que yo, y después 2 hermanas gemelas, 1 año más jóvenes. Vivíamos todos juntos en Duluth, Minnesota. Mis padres eran creyentes y pertenecían a una iglesia pentecostal independiente que era nueva y vibrante. Eran jóvenes y llenos de celo, y estaban rodeados de amigos igual de apasionados, dirigidos por un pastor joven con el mismo fervor. Mi padre trabajaba en una tienda de ropa para hombres, y mi madre se quedaba en casa con nosotros, sus hijos. Algunas de las familias de la iglesia decidieron comprar una propiedad en una encantadora zona boscosa a las afueras de la ciudad. Querían construir casas juntas para formar un vecindario cristiano donde hubiera niños cristianos montando bicicletas cristianas por caminos cristianos, mientras perros cristianos perseguían a gatos cristianos. Nuestra familia firmó enseguida el proyecto y pronto estábamos viviendo en una cabaña de troncos recién construida en Morning Star Drive. Supongo que estaba en 2º grado cuando sucedió. Mis hermanos y yo fuimos llamados uno por uno al dormitorio de mis padres. No teníamos idea de lo que estaba ocurriendo. Fue entonces que nos dieron la noticia de que se divorciarían. Recuerdo vívidamente aquel momento, la textura sin terminar de los balustres de madera del balcón, cómo mi mano iba detrás de mí en el barandal para tratar de ralentizar mi llegada al cuarto de mis padres. Vi salir a mi hermano mayor, sollozando, mientras yo seguía caminando hacia la puerta, tratando de ver por una rendija. Detrás de esa puerta, algo oscuro se agazapaba, depresión, sufrimiento, un cambio que nadie había pedido y que no era bienvenido. Después del anuncio, me volví muy callado. Mis padres solían pelear mucho antes de eso, pero ahora mi padre no sentía ni fuerzas para discutir, se había rendido.
El silencio que cayó sobre aquella gran casa de troncos trajo consigo la comprensión de todas esas discusiones del pasado. Mi padre, uno de los pocos héroes en esta historia, estaba profundamente triste. Creo que mi madre sabía el dolor que estaba causando, aunque quizás no del todo. Hoy entiendo que ella tomaba decisiones sin basarse en la verdad. Se mentía a sí misma y nos mentía a nosotros acerca de lo divertida que sería su nueva vida. Decía que era una aventura emocionante. Todo era una fantasía inteligentemente construida, sobre la idea de que el pasto era más verde del otro lado de la cerca. Nos mudamos a una granja donde nos esperaba una nueva familia. Recuerdo que, mientras conducía, mi madre giraba constantemente la cabeza hacia nosotros en el asiento de atrás, repitiendo: ¿verdad que esto es emocionante? En la primera reunión con quienes pronto serían nuestra familia política, recuerdo una gran cantidad de perros y el olor característico de una granja lechera. Me convencí. Aquello sí parecía emocionante. Mis hermanas también se adaptaron con facilidad, pero mi hermano mayor no. Yo me adapté a esa nueva vida. Hacía todo lo que me decían. Era dócil, me divertía, montaba motocicletas, ayudaba con el trabajo del heno, salía de campamento con mi hermanastro, disparaba una pistola, montaba un vehículo de 3 ruedas, me atrevía a tocar con la mano una cerca electrificada para ver quién podía sostenerla más tiempo. Lo hice, me adapté, mi hermano número. En medio de la caótica relación entre mi madre y su nuevo esposo, mi hermano se volvió un poco loco. Nuestro hermanastro mayor era un adolescente abusador con el mal carácter de su padre. Estaba lleno de odio. Yo me mantenía lejos de él, me reía de sus chistes sucios y hacía lo que me decían. Mi hermano no se reía, no obedecía y no se apartaba del camino de nadie. Una noche, estando en el granero, mi hermano se cansó del abuso de nuestro hermanastro y trató de romperle la cabeza con un tubo de plomo. Falló por mucho. Vi cómo mi hermano pagaba un terrible precio por enfrentarse a un abusador. Fue una experiencia aterradora que nos llevó a él y a mí a mudarnos de vuelta con nuestro padre. Vivíamos ahora en una casa inmensa hecha de troncos, pero vacía como una tumba. Mi padre no estaba superando bien la situación y nosotros no éramos suficientes para animarlo a seguir adelante. Había visto cómo se desplomaba su iglesia por un escándalo unos meses antes. Su iglesia, su matrimonio y su vida le habían sido arrebatados. No tenía nada en que apoyarse. Esa era su nueva realidad y también la nuestra. En algún punto de la transición de la primaria a la secundaria, la depresión se apoderó de mí como una anestesia. Recuerdo cuándo comenzó y cuándo salí de ella. Comía mucho. Era como una aspiradora eléctrica a baja velocidad. Todo lo que me caía cerca me lo devoraba. Veía televisión por horas después de clases, mientras otros niños salían a jugar. Comencé a faltar a la escuela, fingiendo migrañas. Mi madre se divorció otra vez y se fue de la granja. A mí no me importaba. Yo estaba deprimido. Ella se había arrepentido de sus decisiones pasadas y ahora vivíamos otra vez con ella en una casa adosada. Tampoco me importaba. Estaba deprimido. Empezaron a llevarme a consejería. Eso sí me importaba. Lo odiaba. Tal vez fue el rechazo que sentía hacia la consejería lo que me despertó del letargo de la depresión. Me aterraba. Cuando por fin desperté del estupor de mi depresión, me encontré dentro del cuerpo de un niño mayor, introvertido, obeso y asustado. Mi madre recibía ayuda del gobierno para estudiar, así que yo usaba mucha ropa de segunda mano. Los abusadores me aterraban. Aunque era mucho más grande que los demás niños de mi edad, les tenía miedo a todos. Yo era lo que los demás decían que era. No tenía dudas en mi mente. Todo lo que quería era desaparecer.
Así era como iba saliendo adelante, enfrentando los problemas por medio de la invisibilidad. La mejor forma de describirme en ese momento era como un niño voluminoso que deseaba que todas las partes de su cuerpo desaparecieran en el aire. Llevaba una vida de callada desesperación. Mis compañeros de clase me torturaban y atormentaban, abusaban de mí física y emocionalmente, y yo sentía que me lo merecía. Estaba indefenso, impotente, paralizado a diario por el miedo y silenciado continuamente por una devastadora inseguridad. A veces, esa inseguridad trata de volver a apoderarse de mí. Aún quedan residuos de un extraño miedo social, pero he aprendido a confiar en que esos residuos están allí porque Dios tiene un propósito. He decidido aceptar mi debilidad y decir con Pablo: su poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Un día, todo comenzó a cambiar. El cambio empezó cuando me enfrenté a un compañero de clase que quería quitarme mi asiento y se echó atrás. Empecé a levantar pesas. Luego fui solo a pedir que me admitieran en el equipo de fútbol y lo logré. Después me integré al grupo de jóvenes de la iglesia. Comencé a hacer chistes, a hablar con las chicas. Cuando llegué al penúltimo año de la secundaria, jugaba fútbol universitario y disfrutaba de la escuela por primera vez en mi vida. Mis calificaciones eran terribles, pero yo era feliz e independiente. Me involucré más en el grupo de jóvenes y comencé a desarrollar una relación vibrante con Dios. Había orado para ser salvo a los 5 años con mi padre, pero ahora comenzaba a entender el llamado a servirle y a responderle. A los 15 años me comprometí seriamente con Jesucristo. Prometí vivir para Él todo el resto de mi vida. Me gradué de la secundaria y terminé mudándome con mi madre a las Ciudades Gemelas. Allí volví a ser un don nadie. Un par de universidades locales me habían reclutado sin entusiasmo para jugar fútbol, y una universidad cristiana en Missouri me había ofrecido una pequeña beca, pero la inseguridad regresó más fuerte que nunca, convenciéndome de que mis esfuerzos eran inútiles. Poco a poco, comencé a caer otra vez en la depresión. No asistía a la iglesia ni estudiaba. Solo trabajaba en una gasolinera durante la noche. Mi madre había tenido muchas relaciones desde que salimos de la granja, pero en St. Paul, Minnesota, conoció al peor de todos. Lo encontró en un bar durante una noche de verano. Él le dijo que era hijo de un director ejecutivo adinerado y que le devolvería todo lo que ella gastara si lo acompañaba un fin de semana a Duluth. Era mentira. No era hijo de nadie importante. Era un estafador que usó las tarjetas de crédito de mi madre hasta dejarlas sin fondo, destruyendo sus ahorros. Una noche desapareció con el Cadillac rentado que mi madre había pagado. Después de varios días sin saber de él, ella llamó a la policía. Fui yo quien lo encontró, borracho, inconsciente en el asiento del auto. Yo quería salvar a mi madre de tipos como él. Ella siempre me hacía creer que eran buenas personas, y cuando se volvía contra ellos, ahí estaba yo para consolarla. Yo la amaba, seguía creyendo en ella, y ella confiaba en mí. A eso me aferraba con desesperación, así que llamé a la policía para que se lo llevaran, y por un instante fui el héroe, hasta que mi madre pagó su fianza y lo sacó de la cárcel. Cuando entró a la casa con él, casi me caigo de la silla. El rey había regresado. Le di a mi madre un ultimátum. Estaba asombrado, histérico, lleno de ira. Su respuesta fue simple: no, él se queda, tú te vas. Así que volví a la casa de mi padre. Poco después de mudarme de nuevo con mi padre, tuve la oportunidad de ir al norte a jugar fútbol en una universidad comunitaria. Fue en esa institución remota y escondida donde descubrí los efectos adormecedores del alcohol. Allí me resultaba fácil soltarme por completo. Estaba solo,
deprimido y convertido en un verdadero desperdicio. Mi vida se resumía en el fútbol, un horario académico miserable, alcohol donde fuera y como fuera que lo pudiera conseguir, y una novia que soportaba mis cambios de humor y mi consumo. Me había conectado con una iglesia local al llegar, pero no me aguantaron. Estaba demasiado envuelto en mi sufrimiento, aferrado a mi forma de sobrellevar la vida. El alcohol se había convertido en una revelación. Me deprimía más, sí, pero con una especie de compasión por mí mismo, amarga y melancólica. Después del primer año, abandoné los estudios y terminé viviendo en Duluth con mi mejor amigo de la secundaria. Empecé a trabajar el turno nocturno limpiando pisos en una tienda de víveres. Dormía durante el día, tenía el anaquel lleno de botellas de alcohol y trabajaba en un empleo sin futuro con el que apenas sobrevivía. Andaba buscando pleitos. Ahora yo me estaba convirtiendo en un abusador. Bebía en casa, luego salía a beber. Manejaba ebrio de regreso y seguía bebiendo. No había nada más en mi futuro. Esa era mi vida, para siempre. Una noche estaba solo, no sé si sobrio, borracho o algo intermedio. Lo que sí recuerdo es que tenía un rifle sobre las piernas, el viejo rifle de doble cañón de mi abuelo. Traté de llevármelo a la cabeza, pero me inundó el miedo. Era tan infeliz que ni siquiera podía suicidarme. Comencé a jugar con él, a cargarlo y mirar por el cañón, tratando de reunir el valor. Lloré y grité en el suelo de mi cuarto para que Dios me salvara, pero estaba solo. Tal vez él ya se había cansado de mí. Yo no lo culpaba, solo quería que me dejara en paz. No merecía amor, iba a morir, y sería tan insignificante en la muerte como lo era en la vida. Finalmente estuve listo, sereno y decidido. Me sequé las lágrimas e hice mi última oración, sin mucho entusiasmo. Señor, si estás aquí, es hora de que me lo hagas saber, o todo habrá terminado para mí. Otro ultimátum ridículo, pero en ese pequeño apartamento del segundo piso, Dios me respondió. En ese pequeño apartamento del segundo piso, Dios me respondió. El cuarto se llenó de luz, y yo estaba en una cueva. Unas costillas formaban parte de la estructura del cuarto. Me encontraba dentro de algo. Era una visión, la única que he tenido en mi vida, y no había ángeles ni arpas. Yo estaba claramente en las entrañas de un pez. Me aferré desesperadamente a aquella visión. Corrí por mi vieja Biblia de los tiempos del grupo de jóvenes. No sabía dónde encontrar la historia de Jonás. Pensé que tal vez era un capítulo o un pasaje, pero descubrí que era todo un libro, una historia conocida. Pero, ¿qué tenía que ver conmigo? Entonces lo vi, la oración del capítulo 2. Esa oración expresaba exactamente lo que estaba sintiendo, lo que mi espíritu había estado diciendo con gemidos profundos e indescriptibles. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Me arrastraron hasta los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Jonás 2:1-9. En ese mismo instante me consagré al Señor. Le dije que lo que le había prometido en mi juventud, como un cristiano comprometido, ahora sí lo cumpliría. Me inscribí para asistir ese otoño a la Universidad Cristiana de Missouri, donde antes había recibido una pequeña beca parcial para jugar fútbol. No tenía idea de cómo pagaría el resto, pero sabía que ese era el lugar donde Dios me quería. Ese era el llamado que siempre había estado evadiendo.
Yo era Jonás. Fui aceptado, y de alguna manera apareció el dinero para que asistiera. La vida fue más serena en aquellos años. Estaba lejos de casa, en la universidad, jugando fútbol, con clases centradas en Cristo y rodeado de amigos cristianos. Entonces, ¿por qué luchaba tanto por mantenerme sobrio? Había reglas claras en la universidad. Estaba prohibido el consumo de alcohol. Incluso había firmado un compromiso de abstinencia, pero eso no significaba que las oportunidades no se presentaran o que yo no las buscara. Mi última borrachera ocurrió una noche, después de haber bebido con unos amigos del complejo de apartamentos donde vivía mi novia. Pasé por su apartamento fuera del recinto universitario. No había hablado con ella sobre mi problema con la bebida, pero en cuanto me vio, lo supo. Ella no dijo nada, pero su rostro lo dijo todo: decepción, tristeza y quizás, por primera vez, duda. Yo sabía que me amaba por las razones correctas, por el hombre cristiano que yo decía ser, por el hombre que yo quería ser, pero que en ese momento no era. Fue entonces cuando vi con claridad el doble estándar que estaba cultivando. Por un lado, el ascenso cristiano, por otro, el descenso mundano. Me enfrenté a una decisión: o me convertía en el hombre que Dios había creado y llamado a ser, o regresaba al desespero, la soledad, la muerte y el infierno. Escogí la vida, y en más de una década de sobriedad desde entonces, nunca he lamentado haber tomado esa decisión. Mi novia y yo nos casamos. Obtuve un título en justicia criminal, pero disfruté tanto mi experiencia en un grupo de consejería donde hice mis prácticas, que comencé a explorar el trabajo social como carrera. Nos mudamos a Delaware, el estado natal de mi esposa, y comencé a trabajar como terapeuta de crisis familiares para la División de Servicios Familiares del Estado. Durante los 5 años que trabajé allí, estudié para obtener una maestría en trabajo social. Empecé a dar consejería individual y grupal en una agencia privada para cumplir con las horas requeridas para obtener mi licencia clínica. Amaba ese trabajo, amaba la consejería, amaba el proceso. Lo que no estaba viendo era que, al trabajar en 2 o 3 lugares diferentes para ministrar a otros, estaba descuidando mi ministerio en casa. A veces, los 3 trabajos me mantenían fuera constantemente. Incluso hacía trabajo voluntario en la iglesia, usando las pocas horas que me quedaban. Era agotador. Fue un tiempo difícil para nuestro matrimonio. Intenté convencer a mi esposa de que ese trabajo era mi campo misionero. Estaba dando todo por el llamado, pero mi ausencia le estaba haciendo daño a ella y a nuestras hijas. Teníamos 2 pequeñas y casi no las veía. La explicación que daba a ellas, a mí mismo y a Dios era que allá afuera me necesitaban. La gente me necesitaba. Ellos no tenían a nadie más. Mi esposa tenía a sus padres, mis hijas, a sus abuelos, pero allá afuera yo era la única esperanza de algunos. ¿Acaso no se trataba de eso ser cristiano? ¿De ayudar al indefenso a cualquier precio? Lo que no comprendía era que, ya desde la universidad, mientras luchaba por obtener un título, por jugar fútbol, y ahora con metas profesionales, estudios y consejería, me estaba entregando a una presión insana, tratar de volver a ganarme mi valor, el valor que había perdido cuando fui un don nadie, gordo, sin carácter, sin respuestas. Mi vida profesional se convirtió en una cuerda floja, mantener contentos a todos, evitar conflictos, justificar mi existencia. Corría sin parar, solo para mantener a ese niño fracasado e indefenso bien lejos de mí. Un día, Dios me llamó a ayunar. Me resistí por un mes entero, dudando y posponiéndolo, pero finalmente cedí y ayuné durante una semana. Cuando terminé, me sentí increíblemente desanimado. No cayó ningún rayo.
Nadie escribió nada en la pared con letras gigantescas. ¡Qué estafa!, pensé, pero al menos había obedecido. Unas semanas más tarde, mi cuñado, pastor de jóvenes en una pequeña iglesia en West Virginia, me llamó para preguntarme si estaría dispuesto a hablarle a los hombres de su iglesia sobre cómo alcanzar a personas fuera de las 4 paredes. Le dije que sí, y pronto me encontré hablándole a un pequeño grupo de hombres en Clarksburg, West Virginia, sobre Celebremos la Recuperación y otros ministerios que había dirigido en Delaware. Una semana después, me preguntaron si consideraría entrevistarme con ellos para desarrollar un ministerio de alcance a tiempo completo. Dios estaba orquestando un cambio milagroso en mi vida. Pronto iba conduciendo por las montañas en un U-Haul, meditando en la nueva dirección que tomaban mi vida y mi ministerio. El programa de recuperación que había iniciado en Delaware no se basaba demasiado en el currículo de Celebremos la Recuperación, y tenía planes de distanciarme aún más de él en West Virginia. Después, descubrí por qué me resistía tanto a adoptarlo, porque hacerlo me bajaría del pedestal. Llevar mi propio programa, hecho a mi manera, me colocaba como el amo de todas las llaves. Me daba la ilusión de control y me mantenía emocionalmente a salvo detrás del papel de terapeuta. Las personas venían a mí por las respuestas. Yo era su salvador, pero la palabra de Dios es clara. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro salvador. Isaías 43:11. Después de varios meses de usar el programa de José, con un éxito mínimo y mucha frustración, mi querida iglesita me envió a trabajar el principio 5. Para que Dios pueda hacer los cambios en mi vida, me someto voluntariamente a Él y con humildad le pido que remueva mis defectos de carácter. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Tuve que mirarme de verdad y decidir. ¿Cambiaría? ¿O seguiría atrapado en mi orgullo y mi ego? Entonces, al escribir mi inventario, vi algo que me quebrantó profundamente. Mis intentos por reemplazar a Dios con mi autosuficiencia y mi falsa justicia habían entristecido a mi Salvador Jesucristo. Después de compartir mi inventario con otro ministro, hice mis primeras enmiendas. Salieron de un corazón verdaderamente quebrantado. Se las ofrecí a Dios, y en ese proceso sentí su perdón, su misericordia y su amor como nunca antes. Allí, en ese lugar de gracia, Dios me dio una nueva conciencia de un valor que nunca me podría ganar y que nunca podría perder. Cuán profundo es el amor que nos tiene el Padre, cuán vasto más allá de toda medida, que Él estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo para convertir a un desdichado en su tesoro. Hoy en día tengo una nueva comprensión y confianza en la economía de Dios. He encontrado una recuperación verdadera, pero no es por mi fuerza, ni por la fuerza de ningún hombre, sino por su Espíritu. Mi esposa y yo celebramos en junio nuestro 12º aniversario. Tengo 4 hijas preciosas. Sí, estoy indefenso. Mi vida es realmente imposible de controlar. Mi familia se ha convertido ahora en mi ministerio más importante y apreciado. Quiero animar a todo aquel que esté sintiendo el abrumador peso de la inseguridad a que lo deje ir, que se haga vulnerable y confíe en el Señor. En el principio 7 aprendemos: reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para seguirla. Celebremos la recuperación, insiste en esta dependencia total de Cristo como la única oportunidad que tenemos para alcanzar la verdadera paz, la verdadera seguridad y la salvación. Le doy gracias a Dios por este programa. Le doy gracias por mi increíble familia de Celebremos la Recuperación.
y le doy gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes mi historia. Gracias por permitirme compartir. Este testimonio ha sido tomado del libro de Celebremos la Recuperación de John Baker.